Buenos días, bienvenidos a la novena versión del Seminario de Periodismo Ambiental. Mi nombre es Lorena Caballero y soy la coordinadora de comunicaciones del Zoológico de Barranquilla. Este evento lo realizamos desde el año 2013 como reconocimiento a la labor periodística y como aporte a la formación de actuales y futuros periodistas en el cubrimiento de noticias ambientales y científicas. En esta edición, y acorde con la realidad actual, hemos decidido llevarlo a cabo a través de esta plataforma, que además nos permite llegar a diversos lugares del país e incluso del mundo. Por eso resaltamos la presencia de periodistas nacionales e internacionales, estudiantes del programa de Comunicación Social y Periodismo y entidades zoológicas de Latinoamérica. En esta oportunidad, la conferencista invitada es la destacada periodista María Lourdes Zimmerman, que cuenta con más de 25 años de experiencia en el cubrimiento de noticias de medio ambiente y conservación. Es la actual directora de contenidos del portal Natural Press y periodista ambiental de Blue Radio Blue Verde. Además, ha estado vinculada a importantes medios como DW Alemania, Mongabay Latinoamérica, Cable Noticias, El Espectador y Semana Sostenible. En este encuentro, el tema central es medio ambiente y conservación, el periodismo que no puede faltar en las salas de redacción. Y nuestra conferencista nos explicará cómo a través del periodismo especializado en ciencia, conservación y medio ambiente se puede generar cambio y plantear soluciones a favor de la naturaleza. Y antes de iniciar, les recuerdo que el chat estará habilitado durante toda la conferencia para que ustedes hagan sus preguntas y al final nuestra conferencista las estará resolviendo. También a través del chat les estaremos enviando un link donde le pedimos por favor firmen su asistencia. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestra conferencista. Bienvenida, María Lourdes. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Listo. A ver, ¿me están escuchando en este momento? ¿Me confirman por el chat, porfa? Sí, perfecto. Bueno, es un gusto para mí poder estar en este evento. Sé que es un evento que se viene realizando en Colombia desde hace muchísimos años y me encanta poder compartir con ustedes mi experiencia, pero sobre todo mi pasión. Yo creo que el periodismo ambiental, como es vital hoy en el mundo, es clave hoy en las salas de redacción. Para mí es una pasión que no ha podido faltar en mi vida. Es lo que realmente me mueve y es mi bandera. Y más que mi trabajo, vuelvo y lo digo, me apasiona realmente hacer esto. Tengo me puedo dar el lujo de decir que puedo vivir o sobrevivir en este mundo gracias al periodismo ambiental y a mi pasión. Voy a compartirles mi presentación el día de hoy. Gracias al Zoológico de Barranquilla por la invitación, por esa excelente presentación. Un momento, por favor. Listo. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento importante y clave a nivel global. Yo creo que la pandemia que estamos viviendo hoy, yo pues en este momento no tengo tapabocas, veo que varios de los asistentes tienen tapabocas porque están uno al lado del otro. Yo en este momento no lo tengo que usar, pero creo que esta pandemia nos ha mostrado realmente qué es lo que está pasando a nivel global y cómo definitivamente tenemos que empezar a conectarnos mucho más con la naturaleza. La ONU y el secretario de la ONU del secretario general de la ONU dice, hay que empezar a hacer las paces con la naturaleza. Y yo creo que esto es un trabajo que debíamos empezar hace muchísimo tiempo, pero que hoy permite y nos demuestra que en el periodismo ambiental es el trabajo que debemos hacer y es el trabajo que no debe faltar en las salas de redacción. Hoy en día los directores de medios tienen que entender que los periodistas de ciencia, que los periodistas ambientales y de conservación debemos ser parte obligada de esas salas de redacción. Entonces, quiero arrancar justamente con esto y es, un segundo acá, eso, y es cómo la pandemia
nos deja una gran lección de vida y cómo nos permite demostrar que todo lo que nosotros hacemos es absolutamente transversal, el trabajo que hacemos desde el periodismo. Y la transversalidad se ve desde la economía, desde la política, desde lo ambiental per se, que es humano, que es biológico, y desde la salud. Y todo está absolutamente conectado con eso que nosotros hacemos. Es decir, si un periodista ambiental entiende y comprende la transversalidad de lo que nosotros, de lo que debemos hacer y la transversalidad de lo que hace el periodismo ambiental, va a ser mucho más sencillo, aunque más complejo para él como periodista, poder desarrollar su labor. ¿Y por qué complejo? Porque la complejidad está en que, si bien no somos sabiondos, pero debemos tener una comprensión de toda esa cantidad de temas que hacen parte de esa transversalidad, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, se pueden dar cuenta que hoy temas como la pérdida de biodiversidad, la deforestación global, el cambio climático y esta pandemia, este gran problema de salud que se está dando a nivel global, está absolutamente conectado con todo lo que está sucediendo en el planeta y con esta degradación y esta crisis global a la que estamos llevando el planeta, los seres humanos, porque es un problema absolutamente antropogénico, es decir, somos nosotros quienes estamos generando este desequilibrio en el planeta. Somos nosotros los que estamos quitando cada uno de esos ladrillos que conforman esa gran base de la diversidad en el mundo, y cada vez que quitamos, perdón, ¿no están viendo la presentación? Permítanme un momento. A ver, me dicen por aquí que no se ve, vuelvo a compartir. O sea, si quieres, conéctate el tuyo. Ahí se está viendo, ahí ya la están viendo. Entonces, justamente todo eso hace parte de ese gran problema global que los periodistas ambientales, que como digo aquí, nunca debemos faltar, y los periodistas de ciencia, hoy más que nunca en las salas de redacción, somos parte vital de ese gran trabajo que tienen que hacer los medios de comunicación para que la gente empiece a comprender mucho más lo que está sucediendo y lo que nosotros como seres humanos estamos generando. Yo quiero presentarles frente a estos problemas que nos muestran cómo nuestros temas de investigación son transversales, algunas cifras. A mí me encantan los indicadores, porque siento que cuando manejamos cifras y le contamos a la gente en números un poco lo que sucede a nivel global, hay un impacto mucho mayor. Fíjense que uno de los investigadores que habla sobre pérdida de biodiversidad en el mundo y sobre la sexta extinción masiva, que es Gerardo Ceballos, los invito a ver una entrevista que tengo con él en mi página, en mi cuenta de Instagram. Gerardo Ceballos dice que en los últimos años, en los últimos 100 años, se han extinto lo que debería haber desaparecido de forma absolutamente normal en el planeta en 10.000 años. Y que la sexta extinción masiva de especies se está generando. Nosotros somos parte de ese gran problema porque somos nosotros quien lo hemos generado. Y el 70% de los animales vertebrados están desapareciendo del planeta. Se perdieron en los últimos 40 años ese 70% de los animales, y un gran problema para las poblaciones a nivel global. Entonces, cuando van desapareciendo los animales de esas poblaciones, se empiezan a generar esos grandes desequilibrios. Claramente la deforestación, claramente el tráfico de fauna genera esta gran pérdida de biodiversidad en el mundo, y hoy el cambio climático del que también nosotros somos culpables. Yo creo que la idea no es en esta conferencia que solamente hablamos de las culpabilidades que tenemos, sino también de las soluciones. Eso es parte de lo que hace el periodismo ambiental también, cómo planteamos soluciones y cómo inspiramos a través de lo que nosotros investigamos y de lo que nosotros hacemos a que el mundo pueda empezar a caminar por un camino diferente. Y yo creo que eso es lo que están haciendo las grandes agencias a nivel mundial y esa vocería que lleva hoy en día la ONU. Si hablamos, por ejemplo, de tráfico de fauna como parte de la pérdida de biodiversidad,
Fíjense que yo leía también un artículo de Gerardo Ceballos que me encanta, porque Ceballos es quien me ha hecho a mí entender y comprender como científico esa pérdida de biodiversidad. ¿Qué sucede con la deforestación global? ¿Cómo se conecta el tráfico de fauna y todo eso, cómo está directamente asociado a la pandemia que hoy en día vivimos? Y él habla, por ejemplo, y dice que la magnitud del comercio en China, yo no quiero hablarle de las cifras, por ejemplo, que mostraron recientemente, que mostró Azocars, de 30,000 individuos que son víctimas de tráfico en Colombia en solamente un año durante el periodo de pandemia. O sea, estamos hablando del año 2020. Pero miremoslo a nivel global para que sepamos lo que ha sucedido en el mundo y lo que ha generado esta pandemia. Fíjense que se estima que 100 millones de animales son vendidos anualmente en China por un valor de 74,000 millones de dólares estadounidenses. Y eso involucra 14 millones de personas en el cuarto negocio más lucrativo del mundo, tan lucrativo como las drogas, como las armas, como el tráfico de personas. Desafortunadamente, el cuarto es el tráfico de fauna. 14 millones de personas involucradas en esto. Son miles de especies que son traficadas en el mundo, y justamente sacar esas especies de la vida silvestre, seguir deforestando y seguir estando nosotros en contacto con ellas, seguir alimentándonos de esos animales silvestres, cuando podemos tener perfectamente animales domésticos de los cuales alimentarnos y poder tener un control sobre esas zoonosis. Pero justamente esa cercanía, acabar con esa frontera que nos separaba, es lo que ha permitido que todos esos animales que de manera natural tienen virus y bacterias en sus organismos puedan llegar hasta nosotros, y los seres humanos, para ellos, pues ellos son los portadores. Pero al convertirnos nosotros en portadores de eso, se generan problemas como los que se han generado. Hoy en día aún no sabemos específicamente de qué animal salió el virus del SARS, pero en este momento sabemos y tenemos la confiabilidad, la confianza, de acuerdo a las investigaciones, que ese 96% claramente salió de animal, pero no sabemos de qué animal, si de pangolino, de murciélago. Eso está en la investigación gracias a todo ese tráfico que se genera en China. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta cómo esto es realmente parte de esa conexión que nosotros empezamos a tener, y ahí ustedes van viendo la transversalidad de esto. Una pandemia que afectó, que viene claramente, y la base es un tema de conservación, es un tema ambiental, que tiene que ver con la conservación y con la pérdida de biodiversidad y la degradación. Adicional a eso, es un tema absolutamente también económico. Miren lo que ha pasado a nivel mundial con la economía y cómo se vino abajo la economía del mundo como consecuencia de esta pandemia en un año completo, y seguimos viviendo esos impactos. Es un tema claramente de salud pública gravísimo, es una pandemia, no estamos hablando de una epidemia ni de una enfermedad local que no pasó de una afectación local, sino miren hasta dónde hemos llegado. El mundo entero contaminado con esta pandemia, comunidades indígenas arrasadas como consecuencia de una pandemia. Llegó hasta el último rincón del mundo. Entonces, ahí vemos esa transversalidad. ¿Qué sucede cuando vemos una gran crisis como la que estamos viviendo hoy en día a nivel global? Y es que empiezan rápidamente a generarse soluciones a este problema. Si bien los temas como cambio climático son temas que se han venido desarrollando en las cumbres de cambio climático, los temas de pérdida de biodiversidad, los temas de deforestación global eran importantes para el mundo. Si ustedes hoy se meten a noticias de la ONU, se dan cuenta, y ustedes revisan y hacen un monitoreo en todos los medios de comunicación mundiales, las noticias ambientales están en las primeras páginas de los periódicos del mundo, de todas las emisoras y canales de televisión, porque hoy hemos entendido esa transversalidad y esa conexión que tenemos. Y si esto no cambia y no hay soluciones a la puerta, vamos a entrar en lo que dice Gerardo Ceballos, es el colapso mundial. Él dice, yo en las investigaciones que hice desde los años 70, jamás imaginé que esto lo fuéramos a vivir. Ellos veían la pérdida de biodiversidad progresiva,
pero nunca se imaginaron que una pandemia como esta la pudieran vivir y que esta primera pandemia fuera el inicio de muchas. Ellos dicen, estamos entrando en ese colapso global en el que si perdemos la biodiversidad y los animales, vamos a perder todos los servicios asociados a ellos, ¿cierto? Entonces, de aquí empiezan a partir soluciones que se dan desde las grandes agencias mundiales y empiezan a surgir cosas tan importantes. Yo no sé si ustedes lo han visto, los invito a que vean esta información en Natural Press, está el informe cargado, está la noticia. Algo muy interesante y es la economía de la biodiversidad. El Foro Económico Mundial, antes de la pandemia, empezó a hablar de la necesidad de un cambio en la economía global y el capitalismo, y realmente como un fracaso desde el punto de vista de que no había justicia social, pero adicional a eso, el capital natural, estábamos acabando con todo el capital natural, que es la base de la economía. ¿Ese capital natural qué es? Todos los recursos naturales. El hombre depende de los recursos naturales. Si no tenemos recursos naturales, no vamos a tener servicios, y ahora se los voy a mostrar más adelante lo que es. Y basado en eso, desde Inglaterra, un científico muy reconocido de origen indio promueve con el gobierno en Inglaterra algo que se llama la economía de la biodiversidad, y empiezan a manejarlo desde las finanzas mundiales y empiezan a acercarse. Eso es reciente, esto es de hace apenas un mes y medio más o menos que se hizo el lanzamiento. El profesor Sir Partha Dasgupta, y él da a conocer esta gran tesis y este gran estudio que han hecho desde el gobierno de Inglaterra para promoverlo a nivel mundial y de alguna manera empezar a trabajar desde las finanzas mundiales y desde los ministerios de ambiente y finanzas y desde las economías globales, esa transversalización y hacer entender que el mundo necesita una economía que se llame la economía de la conservación, porque el verdadero capital del mundo es el capital natural. Y si el capital natural se degrada, el resto de los capitales no van a poder avanzar. Entonces, es tan sencillo como que necesitamos de alguna manera hacer un cambio rápido. Por eso estamos en la era de la restauración. Por eso los países empiezan a moverse rápidamente en contra de la deforestación. Por eso cada vez es más importante mirar de qué forma podemos de alguna manera, yo creo que no frenar el cambio climático, porque yo creo que esto es irreversible, pero poder adaptarnos y poder bajar nuestras emisiones, que deberían bajar a un 45% para no tener las consecuencias que hoy estamos teniendo y que todos estamos viendo. Entonces, yo les he planteado una cantidad de problemas que son transversales y que debemos investigar como periodistas ambientales, y debemos empezar a conocer y meternos más en todos esos temas, pero también cómo empiezan a plantearse soluciones en el mundo, soluciones basadas en la naturaleza, adaptación basada en los ecosistemas. Fíjense hoy cómo más que nunca, cuando Iota arrasó con Providencia y cuando le pegó tan duro a San Andrés y a Santa Catalina, pero sobre todo acabó con el 96% de Providencia y de su bosque, inmediatamente el INVEMAR corrió a darse cuenta qué había pasado con la zona manglárica, y la zona manglárica se mantenía en pie. Y aunque tuvo un impacto, fue una barrera para poder de alguna manera sostener el daño que se estaba generando por Iota, justamente en los lugares que estaban detrás de esa barrera, que se mantuvieron en firme. Entonces, ahí es cuando entendemos cómo empezamos a generar adaptaciones en el mundo, mirando la naturaleza y entendiendo que dependemos de esa naturaleza para poder adaptarnos a temas, por ejemplo, como el cambio climático, que las soluciones están en la naturaleza y sus ecosistemas, que los bosques están en pie por algo, que los animales viven ahí y nos generan unos recursos y unos servicios enormes, y que nosotros como periodistas ambientales debemos meternos de cabeza en la investigación de estos temas y especializarnos para poder hablar con propiedad, poder entender, comprender y trabajar de la mano de la ciencia, porque ese es el trabajo finalmente que hacemos los periodistas ambientales, los periodistas de sostenibilidad y los periodistas de conservación, caminar de la mano de la ciencia para poder
nosotros transmitir el mensaje, para poder traducir ese mensaje de la ciencia, que es tan complicado, que es tan complejo, que a veces no entendemos, que sentarnos y leer un paper nos puede demandar científico muchísimas horas, pero si nosotros no trabajamos con un científico que ha escrito ese paper y hacemos una camaradería, un trabajo de camaradería con él, y nos convertimos en niños para poder preguntar y preguntar y preguntar sin parar, sin vergüenza y sin pena, y poder traducir esa información, ahí no estaríamos haciendo nada. Entonces, fíjense el gran reto que tenemos como periodistas y cómo todo está conectado. A ver, sigo aquí. Aquí entonces, como me dijeron que iban a asistir periodistas, pero que también iba a asistir gente de los zoológicos en Latinoamérica, para nosotros es muy importante y nunca hemos sido egoístas en eso. Con Alberto, que es mi compañero de vida y mi compañero de trabajo, Alberto Castaño, con quienes hacemos y montamos toda la idea de Natural Press. Nosotros cuando nos unimos en la vida, empezamos a trabajar de una forma que nos dio muy buenos resultados. Teníamos un programa en Telecaribe que se llamaba Misión Revive, y era un programa de una corporación autónoma, y empezamos a desinstitucionalizar los mensajes que nosotros trabajábamos ahí, porque sentíamos que esa institucionalidad alejaba a la gente y le generaba un rechazo a la gente. Entonces empezamos a contar historias, pero esas historias empezamos a vincularlas con una serie de cosas que generaban una mayor, la gente tenía como una percepción mucho mayor del tema, un mayor entendimiento, pero adicional a eso tenían una mayor pertenencia por una corporación autónoma que no era la de su territorio, y eso lo generaba un modelo que nosotros fuimos creando. Y después, en el tiempo, un día investigando y buscando formas y estrategias para comunicar la conservación, encontramos un modelo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y nos dimos cuenta que tenía cosas muy parecidas, y dijimos, óyeme, nosotros de una manera absolutamente empírica empezamos a trabajar esto y a comprobar lo que nos daba resultado. Y resulta que después nos dimos cuenta que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza había gastado mucho dinero haciendo estudios para entender cómo comunicar la conservación y los temas ambientales podía ser mucho más efectivo, y generaron una investigación y unos resultados muy interesantes. Miren, yo creo que cuando ustedes van a informar temas ambientales, incluso cuando los van a vender ahora a sus editores, pero eso lo vamos a manejar más adelante, pero hablemos directamente, específicamente de la gente. Cuando nosotros vamos a mostrarle los temas ambientales y de conservación a la gente, tenemos que empezar y tenemos que dejar de pensar como periodistas y como comunicadores, porque esto va aplicado a comunicadores y periodistas e investigadores, y es cómo el catastrofismo tiene que estar en el primer renglón. O sea, no podemos seguir pensando que son las malas noticias las que venden, y por eso hoy en día ha surgido algo que se llama el periodismo de soluciones, que no quiere decir que no muestre malas noticias, pero quiere decir que la gente está aburrida y desesperada de tener que ver cosas catastróficas, y muchas personas han dejado de ver noticieros de televisión, de leer periódicos, porque todo es negativo. Entonces, ese catastrofismo genera sentimientos negativos, mata la acción, es decir, la gente se vuelve inactiva frente a los temas ambientales, y realmente la gente empieza a aburrirse y a rechazar los temas ambientales. Entonces, ustedes han visto que los diferentes medios de comunicación publican cada mes la misma noticia. Hoy es el día más caliente del año, hoy es el día más caliente del año. Estamos aburridos de escuchar lo mismo, de ver lo mismo. Vamos, y es exactamente la misma noticia, no tiene un enfoque innovador, no le muestra a la gente qué pasa y cuál es la consecuencia, qué estamos viviendo, qué sienten los seres humanos, qué pasa con los animales, con la naturaleza en sí, frente a esos días que cada vez son más calientes. Entonces la gente ya ni siquiera lo lee.
Estamos en saldo rojo, es la noticia que saca todos los meses de agosto WWF y todos los medios sacan lo mismo. Estamos en saldo rojo, hemos acabado con todos los recursos naturales del año. Ya en este momento ya no deberíamos usar más porque ya nos gastamos, como quien dice, el mercado y lo que estaba en el refrigerador, en la nevera en el mes de agosto, y ya no tenemos para comer el resto del año. Entonces, esas noticias negativas la gente las rechaza y ya no las quiere. Entonces, ¿qué es lo que le llama la atención y lo que le gusta a la gente? La gente quiere empezar a escuchar noticias más positivas, y esas noticias positivas tienen que estar vinculadas, y por eso pongo este corazón aquí, directamente con el amor. Fíjense que cualquiera diría, no, pero pues eso es más o menos así como, no sé, o sea, es un análisis reinístico, pero lo es así. Fíjense que la gente, cuando se les generan vínculos con su primera infancia, y yo lo he comprobado cada vez que yo le pregunto, cada vez que yo hago una entrevista con conservacionistas, con fotógrafos de naturaleza, con investigadores, les pregunto, ¿cómo se vinculó usted a la naturaleza? Y la mayoría de la gente dice, desde niños me vinculé porque en mi casa mi papá amaba a los animales, porque mi mamá le fascinaban las plantas, porque tenía un perro al que amaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde la comunicación? Empezar a vincular a la gente justamente con eso, con ese cambio y con esa relación de esa primera infancia, de esos sentimientos que me llevan y me manejan cosas bonitas. Y se los muestro así. Esta es una imagen que la gente cuando la ve dice, qué belleza, me inspira amor, me inspira cosas bonitas, y eso me lleva a leer qué hay detrás de eso. Entonces, yo entiendo que las noticias negativas no podemos dejar de contarlas y es parte del trabajo que hacemos. Pero también tenemos que dar en ese mismo equilibrio la prioridad a las noticias positivas y a este tipo de noticias que nos van a permitir tener sentimientos diferentes frente a la naturaleza. Y esos buenos sentimientos lo que nos generan es acciones positivas frente a los temas ambientales, y ese trabajo tenemos que hacerlo desde el periodismo. Por ejemplo, hay que vincular la necesidad en todas las notas que hacemos. La naturaleza nos genera unos servicios. Esos servicios que nos presta la naturaleza son servicios ecosistémicos de provisión. Es la comida, es el agua dulce, son las medicinas, nuestros alimentos, ¿cierto? Por ejemplo, las artesanías las artesanías que la gente hace, que las comunidades indígenas hacen, por ejemplo, salen de fibras de la naturaleza. Eso es un servicio de provisión para nosotros. Los servicios de regulación, el aire, el agua, el control de enfermedades, la polinización, miles de abejas muertas en Colombia como consecuencia de un químico utilizado hoy en día en las siembras en el país, y en las siembras de aguacates, que es todo un boom, están matando miles de abejas, y no sabemos si lo están haciendo con pájaros también, porque pues la gente no se ha dado cuenta de la mortandad de pájaros. Pero una noticia como esa es una noticia absolutamente llamativa, de la que se pegan todos los medios de comunicación y que todos los desarrollamos desde diversos ángulos. ¿Por qué? Porque la gente siente que hay una necesidad, porque si no tenemos polinizadores en el planeta, no tenemos alimentos. Entonces, eso hace que esa información sea mucho más llamativa. Por eso la necesidad es parte de eso que nosotros tenemos que informar. Los servicios ecosistémicos de soporte, los suelos, la desertificación en nuestro país es un fenómeno enorme. Nosotros tenemos ecosistemas secos en Colombia que por mal manejo de sus suelos empiezan a desertificarse y pierden la productividad. Y eso es una noticia importante. Nadie habla de eso, a nadie le importa el suelo. La gente no habla de la piel de la tierra, pero hay miles de noticias allí sobre la piel de la tierra que nosotros tenemos que dar a conocer, y que la gente tiene que entender y tiene que vincular con esa necesidad que tenemos de un suelo sano en el planeta, que sustenta bosques, pero un suelo sano que bien manejado sustenta nuestros alimentos, y unos polinizadores que van a estar ahí para poder permitirnos tener unos servicios. Entonces se dan cuenta cómo todos estos servicios, los de provisión, los servicios de regulación, empiezan a conectarse, los de soporte empiezan a conectarse, y nosotros como periodistas empezamos a tener una percepción de eso, y eso lo vamos a transmitir a nuestra audiencia y a nuestras nuevas audiencias. Los servicios, por ejemplo, culturales
como el turismo, como la naturaleza como una fuente de inspiración, como el arraigo que tienen las comunidades a la naturaleza, como los valores estéticos de la naturaleza. Yo lo muestro aquí en esta imagen, que es bellísima. Todos estos servicios de los que yo les estoy hablando están plasmados en ese lugar. Y ahí es donde los periodistas empezamos a tener la creatividad para poder encontrar en cada uno de esos rincones de esta imagen miles de preguntas que tenemos que hacernos y que podríamos trabajar de la mano de la ciencia para que se conviertan en una noticia, se conviertan en una información interesante para la gente y para la gente sea atractivo y entienda que la naturaleza es necesaria y que por eso es importante que conozcan y que manejen todos los temas de una manera más sostenible y responsable desde la individualidad, porque dependemos de ella. Sin esto, no hay vida en el planeta. Por eso los temas ambientales son temas vitales, porque sin una economía de la biodiversidad y una economía para la conservación, que es lo que se pretende cambiar a nivel mundial y que el modelo económico mundial que hoy reina en el mundo cambie hacia este modelo económico que propone Inglaterra para todo el mundo, sin esto, creo que la vida en el planeta no va a ser posible y tenemos el tiempo contado. Entonces es clave y determinante que nosotros podemos entender desde el periodismo que esto es lo que debemos llevarle a la gente y que los directores de medios de comunicación acepten toda esta información para poder llevarla a la gente y poder generar no solamente un gran proceso informativo, sino también un proceso de cambio. Y es ahí cuando entraríamos a trabajar en ese periodismo de servicio, ¿cierto? Listo. Lo otro es los temas de acción, es la generación de cambios, las soluciones ambientales, las acciones de personas y comunidades, de las organizaciones, las motivaciones que tenemos para poder cambiar todo lo que está a nuestro alrededor y las novedades ambientales para la acción. Y a mí me encanta porque fíjense que esta acción de alguna manera lo que nos demuestra es cómo el periodismo de soluciones tiene hoy un protagonismo tan importante y cómo empezamos los periodistas y cómo empezamos los comunicadores a buscar soluciones que inspiren al mundo, porque en esa inspiración está el cambio. Si seguimos mostrando noticias catastróficas que, como les digo, las tenemos que mostrar porque igual suceden y de alguna manera también generan un impacto para el cambio, también en ese mismo equilibrio las soluciones nos están presentando esa inspiración para el cambio. Entonces, no deben dejar de estar ahí, ¿cierto? Yo creo que hay temas importantes como estos. Greta es un ícono a nivel mundial. En una presentación que estuve con la ONU, con algunos periodistas en temas de cambio climático, una de las directivas de la ONU decía: fíjense que Greta es histórica porque gracias al trabajo juvenil de Greta, miles de jóvenes en el mundo se han unido para luchar contra el cambio climático y hacerle entender a los países, a los estados que tienen una gran responsabilidad frente a lo que se está haciendo y que finalmente son ellos, estas generaciones, las que empezarían a sufrir mucho más las consecuencias del cambio climático, aunque nosotros ya las estamos sufriendo. Entonces, una joven como Greta, controversial para algunos pedantes, para algunos es un vehículo movilizado por otras organizaciones, en fin, es una iniciativa que ha logrado que miles de jóvenes se muevan en torno a la naturaleza, al cambio climático y que los jóvenes se despierten y que todos los viernes que normalmente en algunos de, pues, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en países europeos, los viernes por lo general los escogen para hacer unas reuniones específicas de profesores y demás, y esos días son los días en los que los jóvenes se reúnen y hacen sus huelgas climáticas. Entonces, realmente el mensaje de Greta o el mensaje, por ejemplo, de Francisco, que ustedes lo conocen, que también es un líder en Colombia, que hoy es un protagonista también en nuestro país en temas ambientales y climáticos, y es un personaje que ha sido reconocido por la ONU. Yo creo que cosas como las que hace Francisco y como la que hace Greta nos dejan ver que los jóvenes y los niños están buscando soluciones y que eso es parte de lo que el periodismo debe mostrar, porque es lo que inspira el cambio.
Y por último, otro de los temas es el humor. Los memes, las caricaturas, las parodias son parte de la estrategia para llamar la atención en los temas ambientales. Cuando trabajábamos en Blue Radio con Blue Verde, que era la plataforma de contenidos ambientales, pues hoy en día es algo que sale de una manera como más educativa y comercial, pero en ese momento lo que teníamos era una gran plataforma de contenidos ambientales que hoy la estamos manejando desde nuestro medio de comunicación Natural Press, haciendo radio en vivo sobre temas ambientales. Y en esa época estábamos en una disyuntiva que no sabíamos, eso fue que en el año 2015, si iba a haber o no iba a haber fenómeno del niño. Entonces las probabilidades eran altas, después bajaban, en fin. Y nos acercamos al vicepresidente de radio y le dijimos, ¿sabe qué? Nosotros queremos desarrollar una campaña y queremos transversalizarla en todos los temas de la emisora, pero queremos que esa campaña se haga desde el equipo de Voz Populi. Pero me decía, ¿pero cómo pretenden hacer eso? Pues sí, porque la gente está aburrida de escuchar las típicas cosas negativas y pues nosotros queremos que la gente se ría y aprenda de medio ambiente. Entonces nos sentamos y en esto el creativo, digamos, de todos los guiones fue Alberto, que se sentó a reconocer cada uno de los personajes de Voz Populi y sobre ese personaje que creó unos guiones que generaban un proceso educativo con la gente sobre temas de deforestación, sobre incendios forestales, sobre crisis de agua y todo lo que podía pasar también generado por el fenómeno del niño. Entonces salió esa campaña con Voz Populi, que tuvo muchísimo éxito en la emisora, y la tuvimos durante más de un año, todos los días la gente escuchando con mucho humor los temas ambientales. Entonces, aquí pues les muestro algunas cosas también que hay en redes sociales sobre cómo se empiezan a manejar los temas de humor, un poco de humor negro, con lo que sucede en este momento en nuestro planeta, con las crisis que estamos viviendo y cómo el periodismo hace un aporte importante y los caricaturistas a eso, desde los contenidos. Bueno, quiero presentarles aquí una cajita de herramientas, una cajita verde con algunos de los consejos que me han permitido a mí o que he podido yo aprender y que de la mano de investigadores y de personas que manejan mucho los temas ambientales, los temas de conservación, y que me han permitido de alguna manera poder entender cómo pueden hacerse cosas que nos den una seguridad en esta tarea y en este trabajo que estamos haciendo. Yo como periodista nunca he manejado otra fuente diferente a los temas ambientales. Yo arranqué en la universidad, porque hubiera querido ser bióloga, pero también buscaba una carrera que me permitiera hacer muchísimas cosas diferentes. Y decidí desde el primer momento en la universidad empezar a trabajar con un énfasis en temas ambientales porque me apasionaba muchísimo. En ese momento fue la primera cumbre de la Tierra en el año 1992. No vayan a hacer muchas cuentas, no soy tan vieja, pero bueno. No había salido yo aún todavía del colegio en ese momento. Y resulta que empezaban a moverse muy fuerte los temas ambientales y yo siempre tuve una sensibilidad muy grande por el tema y la tuve desde niña, como que esa conexión la tuve desde niña. Entonces, fíjense que empecé a investigar los temas estando en la universidad y ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas que me permitían entender y comprender que si lo hacía de esa manera me iba mucho mejor en todo lo que iba presentando. Y desde ese momento empecé a trabajar muy de la mano de investigadores. Mis primeros proyectos fueron en humedales en Bogotá, con el humedal de La Conejera, recuerdo. Y hoy en día muchos de los ambientalistas conocidos en Bogotá trabajaron con los humedales y con la red de humedales. Entonces la constitución de la red de humedales de Colombia y la red de humedales de Bogotá, todo fue un trabajo que yo pude ver desde la universidad y pude aprender de toda esa gente que hacía montones de cosas y pude comprender y sensibilizarme sobre los temas y pues empezaron a apasionarme. Entonces, miren, lo primero en esta cajita de herramientas que les comparto es el medio ambiente es todo lo que nos rodea y en todo hay una pregunta y una respuesta, en todo hay una historia. Yo les mostraba ahorita
la imagen, esa imagen de la Amazonía colombiana y de esos ríos serpenteando por la Amazonía colombiana, y solamente con una imagen ustedes empiezan a hacerse miles de preguntas. Cuando ustedes van a campo y salen de las salas de redacción, empiezan a darse cuenta que hay tantas cosas a su alrededor que tienen una pregunta y un cuestionamiento, y que hay expertos que se dedican a estudiar todo eso y que les pueden dar a ustedes respuestas, y que esas mismas preguntas, si la gente no se las hace, si ustedes se cuestionan y si ustedes lo investigan y lo convierten en una investigación, eso para la gente es clave y es importante, porque la gente empieza a preguntarte esas mismas cosas y empiezan a darse respuestas desde la ciencia, ¿cierto? No hay que desconectarse de las fuentes, es lo segundo. Hay que crear una relación importante con ellas. Fíjense que cuando uno trabaja con investigadores y con científicos, la confianza es determinante. Un periodista que llega bien preparado a una entrevista, un periodista que ha estudiado el tema con profundidad y que sabe lo que va a preguntar, es un periodista que se puede sentar con un investigador a tener una conversación y un diálogo entre dos. Yo desde el periodismo y él desde su ciencia y desde su experticia. Él me está enseñando a mí muchísimas cosas, pero yo le estoy demostrando que yo tengo la base del conocimiento de las grandes cosas y profundas que él hace. Yo no soy un científico como periodista, pero yo entiendo lo que él está haciendo, y eso solamente se logra con juicio y con mucha investigación. Por eso cuando dicen, no, es que son periodistas que no son especializados en temas ambientales, pero cualquier periodista puede escribir de esto, a mí me aterra un poco, porque yo puedo contar historias de temas ambientales, pero ir a la profundidad del tema, esto me exige mucho estudio, esto me exige mucho juicio, y esto me exige la disciplina de poder entender lo que hay detrás de lo que hacen los investigadores y de lo que hay detrás de la ciencia, ¿cierto? Entonces, es muy importante esa preparación. Un científico que se sienta, o un investigador, o un experto cualquiera de cualquier tema, llámese economía, política o lo que sea, que se sienta con un periodista bien informado, es un periodista al que le abren la puerta la segunda, la tercera vez, y lo recomiendan voz a voz para poder tener y contar otras historias, porque ellos tienen confianza en el periodista juicioso, en el periodista que estudia y en el periodista que sabe lo que va a preguntar. Pero si yo soy periodista y me voy con un cuestionario que hago 5 minutos antes para preguntarle a un científico, ellos se dan cuenta y generan un rechazo. Entonces, por eso es clave, importante, es crear esos lazos de confianza y no separarse de esas fuentes. Es decir, cuando ya yo tengo una lista grande de fuentes sobre diversos temas y yo tengo expertos en temas diversos, y todos los días como periodista empiezo a buscar más y más expertos en los temas, y más líderes de opinión en los temas, de acuerdo al juicio de esos investigadores y de esos científicos o de esos expertos, yo estoy haciendo un seguimiento constante de lo que ellos hacen, son esa fuente que yo estoy consultando de manera constante, son fuentes también que toman otros medios de comunicación, y cuando ellos empiezan a descubrir nuevas cosas dentro de la base investigativa que tienen, ellos me llaman como periodista y me dicen, le tengo una noticia buenísima, ¿por qué no desarrollamos esto? Y yo con mi ángulo, con mi olfato periodístico, desarrollo esa información, y aparte de eso, o el contraste necesario que tenemos que hacer los periodistas y buscar en otras fuentes para poder contrastar esa información y sacarla, ¿cierto? En la calle, en la naturaleza, hay más información que en la redacción. Claramente ahora con esta pandemia todos estamos encerrados. Imagínense nosotros vivimos en exilio en Canadá, no podemos volver a Colombia. Todavía tenemos el dolor de no poder investigar los temas en nuestro sitio, aunque hay algunos temas que antes de venirnos los teníamos ahí, y los desarrollamos y desde aquí les hicimos un seguimiento, pero he tenido que contar con la ayuda de comunidades, de otros periodistas y de gente que se convierten en nuestros ojos, para poder desarrollar nosotros nuestros temas. Ha sido una tarea compleja, pero lo hemos logrado. Pero definitivamente en la calle, en la naturaleza, hay más información que sentados googleando todo el tiempo. Yo he llegado a leer artículos de temas ambientales en donde todo absolutamente es sacado de Google, y las fuentes son fuentes por allá, muy reconocidas, pero todo es sacado de Google, cuando Colombia tiene expertos en diversas cosas y podríamos perfectamente consultarlos. Es
simplemente saber dónde está la información y tener toda esa lista de fuentes para ir diversificando lo que hacemos. En lo ambiental no todo es positivo, hay que decirlo así, pero tampoco todo es negativo, como ya lo hemos dicho, pero es el balance entre los problemas y las soluciones lo que debemos mostrar. La ciencia y el medio ambiente son dinámicos, son cambiantes. La gente cree que la ciencia tiene la verdad verdadera. Brigitte Baptiste, que era la directora del Instituto Humboldt, ahora la directora de la Universidad de Amherst, decía: la ciencia no tiene la verdad verdadera. Los investigadores, ese es el trabajo que hacen los investigadores, y cada vez se van descubriendo nuevas verdades. Lo que se descubre hoy, mañana otros investigadores van a hacer una variación de eso y vamos a encontrar nuevos temas. Y eso es lo hermoso de la ciencia. Eso es lo bonito de trabajar en estos temas y poder ir encontrando esa verdad de la mano de diversos científicos y poder ir contrastando. Hoy un científico me dice esto, mañana otro me dice otra cosa, y cómo contrasto esta información sobre un mismo tema y cómo le cuento a la gente y cómo me gozo escribiendo eso, y cómo la gente entiende y comprende esas visiones diversas de la ciencia. La jerga científica siempre tiene una explicación. Muchas veces, muchos periodistas expertos nos dicen, no, pero no le hable a la gente con esa jerga científica porque la gente no va a entender y no va a comprender. Y saben que yo digo lo contrario. Cuando nosotros nos sentamos con un experto y nos habla cualquier cantidad de temas que nosotros no comprendemos y empezamos como niños, yo ahí les hago el llamado: miren, para hacer este tipo de periodismo hay que preguntar mucho, hay que no sentir miedo por preguntar y por no saber, porque es complejo. Nosotros no somos científicos, nosotros somos periodistas que trabajamos con la ciencia. El preguntar todo el tiempo, el acercarse a ellos, decir, no entiendo, ¿por qué no me explica? ¿Con qué puedo comparar esto? Es lo que me permite a mí tener esa comprensión para que posteriormente la gente entienda y comprenda perfectamente eso que yo comprendí. Y ese es mi trabajo dentro de esto que yo hago. Entonces, cuando hay esa jerga científica complicada, a mí me gusta publicar esa jerga, contarle a la gente qué es y que la gente entienda, por ejemplo, lo que significan endemismos. Una especie endémica es una especie que está en un lugar determinado y que no está en otro lugar del mundo. Y yo hablo de especies endémicas y le digo a la gente qué es una especie endémica, pero la gente comprende esa jerga científica y ese lenguaje complicado y esas palabras difíciles, y entonces las interioriza y empieza a hablar de formas diferentes. Y yo creo que eso también es parte del trabajo que hace el periodismo. Aquí, bueno, cuando no puedes ir a campo, como les digo, pregunta como un niño. Fíjense que me pasó recientemente con un artículo que los invito a leer, muy lindo, que se llama Churucos de vuelta a la naturaleza, y es una investigadora colombiana que durante varios años, 5 años de su doctorado, hizo un proceso de rehabilitación con monos churucos, el mono más grande de Colombia. En Colombia hay 2 subespecies, la una vulnerable, la otra en peligro crítico de extinción. Habitan en zonas bajas y en nuestros bosques húmedos y necesitan enormes cantidades de bosque para poder vivir, y ellos son dispersores de semillas. Y fíjense que sentarme a conversar con ella, para mí pues el artículo tiene una carga de nostalgia enorme porque me hubiera gustado hacerla con ella en campo, como lo hacíamos cuando vivíamos en Colombia antes del exilio. Pero fíjense que sentarme con ella fue empezar a preguntarle cada cosa y hacer un viaje con ella y llevar a través de las preguntas a la investigadora por ese viaje en esos lugares en los que ella hizo la liberación, en esos ecosistemas tan bonitos, y que ella me describiera cada cosa. Y yo poder reconocer sitios que yo también en Colombia conocía, había olido, había sentido, había caminado, y poder de alguna manera plasmar eso en esa entrevista que yo hice con esta investigadora. Y eso lo hice preguntando como un niño, sin que me diera vergüenza: ¿qué sentías? ¿Y cómo eran los árboles? ¿Y qué tipo de frutos son? ¿Y qué comían los monos cuando estaban en cautiverio y qué comieron después? ¿Y cómo cambiaron los mangos por los marañones y por las guamas? ¿Y qué pasa cuando una guama pasa por el sistema digestivo de un mono?
Y todas esas preguntas me permitieron hacer esa entrevista que quiero que la lean, pero eso solamente se hizo preguntando, como un niño, sin vergüenza y sin pena. Otra fórmula dentro de esta caja de herramientas. Hoy en día los periodistas tenemos diversas formas de mostrar la información. Recientemente a nosotros nos llegó un comunicado de prensa. Nosotros por lo general cuando nos llegan comunicados de prensa no nos quedamos con lo que el comunicado nos entrega, sino que siempre contrastamos y siempre buscamos que la información que ese comunicado está generando es cierta. Hay comunicados que yo no publico porque a mí no me generan credibilidad. Y cuando hago un contraste de fuentes, no siento que la información que me están entregando es una información que yo pueda publicar y no publico. Me ha pasado varias veces. Entonces, en este sentido, yo creo que los periodistas tenemos formas diferentes hoy en día de mostrar y de presentar la información. A mí me entregan un comunicado de prensa lleno de datos y de números y yo eso lo puedo transformar en mapas, lo puedo transformar en estadísticas, yo lo puedo transformar en... Gracias. Qué pena. Yo también tenía una vuelta aquí, gracias. Yo lo puedo transformar en estadísticas, yo lo puedo transformar en paisajes sonoros. Hace unos días recibimos una información que nos entregó el Humboldt era un comunicado de prensa lleno de datos sobre aves en Colombia. No se alcanzan a imaginar lo interesante de ese comunicado, lleno de datos de las investigaciones muy interesantes del Instituto Humboldt. Y ahorita les muestro lo que hicimos. Entonces, simplemente cogimos toda esa información y la transformamos en mapas, mostramos todo desde un punto de vista estadístico, hicimos infografías y se lo presentamos de una manera diferente a la gente. Ahí en Natural Press van a ver, ayer se presentó un estudio por parte de la ONU, que es una fuente muy interesante, sobre pérdida de alimentos en el mundo, y pues eran muchas cifras y lo que hicimos fue convertirlas en infografías. Entonces, hoy en día los periodistas, cuando aprendemos a hacer y a manejar todas esas herramientas, empezamos a pensar de una forma diferente la presentación de los datos. Otra de las herramientas, si no entiendes, no escribas. La ciencia se cuenta con comparaciones, con símiles, y si no tienes el entendimiento y la comprensión de lo que vas a escribir, no lo hagas. Busca y rebruja hasta que logres poder entender qué es lo que vas a escribir. Porque si el periodista no entiende lo que escribe, el lector menos. Si un investigador de quien uno extrajo toda la información se da cuenta que uno no lo entiende y cuando uno le escribe, él se da cuenta de eso, ahí perdemos, ahí nos cierran la puerta. Entonces, la comprensión de lo que nosotros estamos escribiendo es clave. Y para eso hay que estudiar mucho y hay que leer mucho. Yo creo que esto es lo que este tipo de periodismo nos exige. Ya hablamos que el entendimiento creaba confianza y juicio, que la ciencia y el medio ambiente son dinámicos, hay que tener mucho ojo con la pseudociencia, hay muchas cosas y muchas revistas que nos entregan una cantidad de datos y de información que uno a simple vista se da cuenta que es extraña, que es loca, que uno dice, yo no puedo creer esto, y siempre es bueno que sobre esa información que nos genera desconfianza podamos generar contraste con otras fuentes claves como para poder encontrar nosotros ahí esa verdad o acercarnos a esa verdad. Y ya, bueno. ¿Dónde está la información? Todo es un dato. El trabajo que hacemos los periodistas es eso, es tomar un dato y sobre eso poder generar montones de cosas y de preguntas. Hoy en día, quienes nos toca hacer SEO para nuestras páginas web, que estamos obligados a poder hacerlo para que nuestras lecturas puedan ser identificadas por Google y puedan quedar en los primeros lugares y la gente las vea cuando entra a una página web. Eso es un trabajo que hoy en día hacemos quienes tenemos medios en web, ser SEOs. Una de las herramientas de los SEOs son las palabras claves, poder tener palabras claves, y hay páginas que nos muestran, herramientas que nos muestran cómo de una palabra clave sale
todo lo que la gente busca sobre una palabra clave. Ustedes incluyen cambio climático y les dicen lo que la gente más busca de cambio climático. Y eso nos ayuda a inspirarnos para saber qué podemos presentarle a la gente, qué le interesa a la gente, cómo podemos lograr generar información de calidad para que la gente, esos temas que está buscando y sobre los que tiene la duda, sean nuestras investigaciones, sean nuestros textos, sean nuestros podcasts, los que la gente encuentra y le dan la respuesta a lo que están buscando cuando ponen una palabra clave en Google. La academia sin duda nos está entregando información interesante, todo el tiempo son investigaciones de investigaciones que nos permiten poder contrastar la información y si vamos a desarrollar investigaciones, poder hacer uso de todo lo que la academia nos genera. Los museos, por ejemplo, si ustedes se meten a las páginas de los mejores museos del mundo, se van a encontrar con una cantidad de investigaciones que ustedes no se alcanzan a imaginar, de temas novedosos sobre los que se puede hacer educación y sobre los que se generan soluciones frente a este mundo cambiante y a este mundo en crisis. Los papers científicos y las publicaciones científicas, claras, las grandes páginas como de Nature Comunicaciones y de todas las agencias de comunicaciones y de ciencia en el mundo nos permiten encontrar información muy interesante. Las redes sociales y los hilos de ciencia. Saben que es súper importante seguir en redes sociales a los expertos, a los investigadores, porque entre ellos se generan runrunes de cosas que de un momento a otro se van a convertir en una tendencia. Entonces, poder seguir lo que ellos están hablando son temas que nos permiten ir e investigarlos y presentarlos, porque cuando se generan esos runrunes entre ellos, nos está indicando que hay una necesidad sobre un tema o que se hizo una investigación importante y ellos empiezan a debatir en redes sociales. Y ahí es clave porque como periodistas no se alcanzan a imaginar ustedes la cantidad de noticias que han salido. De hecho, la noticia sobre churucos fue un tema que publicó una investigadora y dijo, una de mis mejores amigas acaba de terminar su tesis de grado sobre este tema, su tesis de doctorado, y es un tema apasionante. Y yo inmediatamente me comuniqué con ella y le dije, me gustaría saber sobre ese tema, y de ahí salió una gran entrevista muy bonita, pues que a mí me gusta mucho, que es la de churucos. Bueno, los hilos de ciencia que manejan también muchos investigadores a nivel mundial. Yo sigo varias cuentas de españoles que generan unos hilos de ciencias con unas explicaciones, una pedagogía impresionante. Las fuentes primarias cada que tenemos nosotros y que consultamos. Los institutos de investigación en Colombia, las instituciones ambientales y las corporaciones autónomas regionales con las que yo siempre genero contraste en absolutamente todo lo que dicen. Desafortunadamente cada vez me dan menos confianza en el manejo informativo, no lo digo todas, pero a veces hay cosas que siento que no me cuadran, entonces las saco, pero siempre contrasto la información como para poder encontrar qué hay ahí. La ciencia ciudadana, hoy fíjense, por ejemplo, en Bogotá hay un grupo de gente, unos expertos, otros no tanto, que se metieron en todo el rollo de medir la calidad de aire en los Transmilenios, en las calles, y se ha armado un grupo grande con gente de la Universidad Nacional, estudiosos en los temas, que usan herramientas para medir calidad de aire y es, mejor dicho, una cosa impresionante. El ejercicio de ciencia ciudadana más bello que se haya hecho ahora, ese me encanta. Hay otro que fue el censo de cóndor andino en Colombia, un ejercicio bellísimo, en donde no se alcanzan a imaginar 200 personas haciendo un censo, podríamos sacar perfectamente 200 historias. Entonces, todo eso nos permite sacar cualquier cantidad de información. Las historias comunitarias, fíjense, yo, por ejemplo, de este censo saqué unas notas muy pequeñitas como introductorias a lo que era el censo mientras se saca la información gruesa, con historias de esa gente que fue a hacer el censo, cuánto tenían que viajar, qué estaban haciendo en ese momento, en fin, y son historias inspiradoras y motivadoras sobre un hecho bonito como fue el censo. Por ejemplo, las plataformas hoy en día como Netflix o HBO u otras plataformas que manejan documentales, saber de dónde salen esos documentales. Un buen documental con un buen respaldo científico es un documental con el que se puede hacer una nota y recomendar a la gente, a nuestras audiencias, que puedan ver
es un instrumento interesante, entonces de ahí también se saca información y un tema, pues. Y bueno, las palabras clave, como les decía, cuando nos toca hacer deseo, y las agencias de la ONU que hoy en día sacan muchísimos estudios, y esos estudios nos entregan, sobre todo para mí, lo más interesante que genera la ONU son los indicadores con los que yo puedo hacer presentaciones periodísticas con formatos diferentes. ¿Cierto? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Aquí hay algo, parece que esa... Ah, bueno, aquí me devuelvo un poco. No había presentado esto y es, miren, yo creo que hoy en día es clave y es importante en el periodismo que hacemos, que pensemos en el periodismo, en el periodismo de cambio. Yo creo que uno cuando es periodista y cuando uno va a hacer, por ejemplo, periodismo de investigación, una investigación sobre un tema X ambiental, o sobre un tema científico, un tema de sostenibilidad, un tema de conservación, uno, de acuerdo a lo que uno está investigando, hay muchas cosas que nos obligan a que se exijan soluciones frente a lo que nosotros estamos investigando. Y yo se los planteo con una investigación que para nosotros fue una investigación muy complicada, que podría decir que llevamos más de 7 meses investigando, desde antes de que se hiciera el relanzamiento de Natural Press, porque Natural Press no es nuevo, es un relanzamiento de lo que hicimos, que fue la investigación del verdugo de la conservación con el coleccionista de osos. Esta fue una investigación que se tenían unas bases desde Colombia, pero nosotros sabíamos que el problema de los centros de recepción de fauna en Colombia, que ese problema con este conservacionista muy reconocido que manejaba una fundación que se llamaba Bioandina, era la punta del iceberg de todo lo que sucede en el país, pero que sobre esa investigación no se podía simplemente generar una información para que la gente supiera, sino que eso se le tenía que hacer un seguimiento informativo hasta generar un cambio y que los líderes de opinión conocieran eso para que se pudieran tomar decisiones. Entonces, ahí hay una puja en ese periodismo. Yo he visto los casos aquí en Canadá, donde los periodistas sacan investigaciones, les hacen un seguimiento profundo a esas investigaciones que sacan durante meses, y el gobierno toma decisiones basadas en esas soluciones, en esas investigaciones. Y es ahí cuando se da ese periodismo de soluciones. Ese periodismo de soluciones, no es periodismo de cambios, ¿cierto? Y a eso le tenemos que apuntar. Sobre el periodismo de soluciones, bueno, es un periodismo sobre el que hay que profundizar mucho. Es un periodismo que le permite a los periodistas hoy en día pensar que lo que decíamos, hemos dicho en toda la presentación, no solamente son problemas, sino que se presentan soluciones, pero que no todo es bonito, y que no estamos haciéndole relacionismo público a nadie, pero estamos presentando soluciones que generan las mismas comunidades frente a los temas. El periodismo de servicios, por ejemplo, hoy en día, decirle a la gente qué hacer, eso también es parte del periodismo. Nosotros no les estamos imponiendo nada, simplemente estamos mostrándoles desde perspectivas de expertos lo que la gente puede hacer para tomar decisiones y cambiar. Y sin duda el periodismo investigativo, como lo que hicimos en el verdugo de la conservación y coleccionista de osos, con lo que se generó un cambio, pero fue una investigación que duró muchos meses para poder llegar a las conclusiones, a la que se unieron muchos medios de comunicación, y que se generaron cambios porque están tomando decisiones. Eso es todo. Muchísimas gracias.